Bueno, vamos ahora a seguir avanzando un cachito más y vamos a aprender a trabajar con datos. Para eso, en mi carpeta de, de usuario, en mi carpeta de trabajo, e2.barra-numérico, me grabé este archivito caudales.dat, que es representativo de un archivo que me pueden haber pasado para que haga un TP, por ejemplo, o que necesito en la práctica profesional analizar. Si ese archivo yo lo abro con un programa de texto, lo que voy a ver es que simplemente tiene dos columnas. En la primera columna hay un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los días del año. Va del 1 al 365. Y en la segunda fila tengo un valor. Esto representa el caudal, la cantidad de agua que se ha medido en un río para cada día del año. El caudal es la cantidad de volumen por segundo que pasa de agua en un río, por ejemplo. Fíjense que en el archivito hay una fila indicando qué es cada cosa, día caudal, está precedida de un signo numeral, con lo cual Octave al cargar estos datos la va a ignorar. O sea, lo que va a leer son justamente los datos numéricos, el número de día y el caudal. Y como ven, me aparece aquí dentro de mi directorio de trabajo, aparece caudales.dat. Vamos a hacer un primer programa que lea estos datos y que cuente cuántos valores de caudal hay superiores a 10.000 metros cúbicos por segundo. O sea, cuántos días el caudal fue más grande que 10.000 metros cúbicos por segundo. Nos creamos un programa nuevo, vamos a escribir acá el objetivo del programa, contar cuántos días hubo un caudal mayor a 10.000 metros cúbicos por segundo. Entonces lo primero que tengo que hacer en este programa es cargar los datos de caudal. Octave trae muchas funciones incorporadas para cargar datos de archivos. En particular, la más sencilla de todas es el comando load, al cual yo le voy a dar un nombre de archivo entre comillas simples, en este caso es caudales.dat. Y lo que va a hacer este comando load es cargar eso y devolvérmelo como una matriz. La puedo llamar, si quieren, datos. Voy a poner acá un punto y coma. Entonces, fíjense, este programa tan sencillo, lo grabo como ejercicio 4 y lo ejecuto. Me va a aparecer aquí en mi workspace que tengo una variable nueva que se llama datos, que tiene 365 filas y 2 columnas. Y aquí me va a decir los datos. La primera fila es 1, 1315,4, la segunda es 2, 1598,4, etcétera. Si se fijan, son exactamente los datos de esto. Me creo como una matriz larga y angostita de 2 columnas y 365 filas con todos los datos de ahí adentro. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es contar cuántos días hubo un caudal mayor a 10.000. Es sencillo, o sea, lo que tengo que hacer es comparar el caudal de cada día contra 10.000 y si es mayor que 10.000, irlo acumulando. ¿Está bien? Esta comparación la voy a tener que repetir un montón de veces, de hecho la voy a tener que repetir 365 veces. Como tengo que repetir código y sé exactamente cuántas veces lo tengo que repetir, es bastante claro que lo que tengo que usar es un bucle for. ¿De dónde? De 1 a 365 en principio. Cerrado por un for. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos bucles for? Bueno, primero vamos a determinar el caudal de ese día. El caudal de ese día es simplemente de la matriz datos, tengo que extraer el dato que está en la segunda columna, en la fila ¿cuál? En la fila I. Entonces, de cada fila extraigo la segunda columna y eso va a ser un caudal. Lo que estoy haciendo es extraer de esto que era una matriz un único valor que es el caudal del día I. ¿Está bien? Ahora lo que tengo que hacer es comparar ese caudal contra el umbral de 10.000 que me han dado. Entonces pongo if caudal mayor a 10.000 bueno, si el caudal es mayor a 10.000 me piden contarlo. Entonces una estructura clásica que se hace muchas veces cuando yo necesito contar la cantidad de veces que algo sucede es crear una variable contadora. Le puedo poner contador si quieren para hacerlo bien explícito, que inicializo en 0 y digo
cada vez que encuentre un caudal mayor a 10.000, contador igual contador más 1. Entonces en cada fila extraigo el caudal, lo comparo. Si el caudal es mayor a 10.000, entonces aumento el contador. Y al final lo único que tengo que hacer es mostrar en pantalla el contador y puedo poner fin del programa. Grafiquémoslo, quiero decir, corrámoslo, me dice que hay 36 valores mayores a 10.000. 36 valores. Si me voy al archivo, acá hay valores de 1000, de 900, de 2000, de 3000, de 4000. Acá hay valores de 12, 13.000, 14, 16, 20, 23, 22. O sea, acá ya tengo 12, acá tengo 2 más, acá abajo hay otros más, y acá abajo hay otros más. Bueno, tranquilamente puede haber 36 valores. O sea, parece que nuestro programa está funcionando correctamente. ¿Está bien? Bueno, fantástico. ¿Puedo mejorar este programa? Bueno, en principio, ¿qué significa mejorar el programa? Por un lado puedo hacerlo más eficiente. No sé si lo puedo hacer más eficiente. Este programa ya anda bastante rápido, fue casi instantáneo correrlo. Entonces está bastante bien. Pero una cosa que podría mejorar es que si me dan otra serie de caudales, la cantidad de días que analice se actualice automáticamente. Porque en realidad yo sé que en este archivo hay 365 días, pero si me cambian el archivo y me dan otro que tiene 2 años de datos, 3 años de datos, 10 años de datos, mi programa solo va a comparar los primeros 365, ¿está bien? Lo cual es mejorable, no es lo ideal. Una forma fácil de mejorar esto es repetir para cada fila de la matriz, independientemente de cuántas filas sean. En este caso 365, pero si me dan otra matriz distinta, yo puedo simplemente hacer que se ajuste la cantidad de filas de la matriz. Y eso es re fácil, se hace... Octave me da una función que se llama rows, que me devuelve la cantidad de filas que tiene una matriz. Entonces, en lugar de repetir de 1 a 365, repito de 1 la cantidad de filas que tengan los datos que acabo de cargar. Y así mi programa es más genérico, ¿está bien? Esto es superior, es una pequeña mejora. Así como hay una función rows, aunque no nos va a servir acá, también hay una función calls que me da la cantidad de columnas de los datos, en este caso siempre 2. ¿Está bien? Bien, hagamos otra cosa. Para verificar el programa, una cosa que podríamos hacer es graficar, o sea, en el eje horizontal los días y en el eje vertical graficar la cantidad el caudal. O sea, hacer un gráfico temporal. Ya que Octave nos provee funciones para hacerlo, hagámoslo. En Octave eso se hace de la siguiente manera. Se usa el comando plot. Y en el comando plot hay que darle esto. Ahora voy a explicar qué es lo que es. Hay que darle un vector con las coordenadas x de cada punto y un vector con las coordenadas y de cada punto. ¿Por qué digo que esto es un vector? Bueno, justamente por este operador 2 puntos. Nos podemos venir aquí y hacerlo más fácil. Recuerden que teníamos una matriz que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 9. Si yo digo mi matriz 2 puntos 1, lo que estoy diciendo es de la matriz extraeme todas las filas pero solo la columna 1. Fíjense, pongo ahí, me devuelve un vector que es la primera columna de la matriz. De la misma manera puedo hacer algo así como poner fila 2 todas las columnas, con lo cual me va a devolver un vector fila, que es la segunda fila, todas las columnas de la matriz. Entonces, cuando en mi programa, usando esta misma lógica de decir todas las filas, columna 1, bueno, aquí extraigo de datos todas las filas, columna 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 365, esas van a ser las coordenadas x de cada punto. Todas las filas, columna 2, van a ser los caudales. Van a ser un vector que va a tener un 1300, 1600, 1800 y así. ¿Está bien?
Fíjense, cuando ejecuto esto, tarda un cachito la primera vez que uno hace un gráfico en Octave. Siempre apenas largo el programa, la primera vez que hago un gráfico tarda un cachito en cargar. Después, a partir de la segunda, siempre es instantáneo. A ver, esperemos ahí a ver que me lo genere. Vamos. Bien, ahí me apareció el gráfico. Fíjense, aquí tengo los días del 1 al 365 y aquí tengo los caudales y aquí tengo el umbral de 10.000. Efectivamente se ve que hay un montón de días arriba de 10.000, o sea, tenemos los 365. Como estos gráficos desde ya se pueden mejorar, hay formas de cambiar los colores de líneas, poner puntos, líneas punteadas, poner etiquetas en los gráficos, cambiar el tamaño de letra, etcétera, etcétera, etcétera. En el campus nuestro hay un programa de ejemplo donde se hacen muchas de estas cosas. Por ahí les van a venir bien para los TPs. Acá solamente estoy cubriendo la función básica, que es generar el gráfico con este comando plot. Una sola cosa más que voy a cubrir de los gráficos es que si yo quiero grabar este gráfico como un archivo, lo que puedo usar es el comando print. Se escribe así, -d.jpg, y ponerle, por ejemplo, figura1.jpg. Entonces, cuando ejecuto el programa, no solamente me lo genera el gráfico, sino que además me lo graba aquí como una figura en formato JPG. Cosa que me sirve si yo quiero meter esto dentro de un Word para preparar un informe o lo que sea. ¿Está bien? Son las únicas dos cosas de gráficos que me parece interesante tratar en esta primera introducción. ¿Está bien? Vamos a ver vamos a seguir trabajando un poquito más sobre estos datos. Vamos a grabar este programa como ejercicio 5 ahora. Y lo vamos a modificar de la siguiente manera. En lugar de contar cuántos días se superan, lo que vamos a hacer es calcular el caudal máximo en los datos de entrada del archivo, si quieren. El caudal máximo del archivo. Me interesa este programa porque en realidad Octave trae funciones incorporadas para calcular el máximo de una matriz o de un vector, pero lo que me interesa acá no es específicamente calcular el máximo, sino que practiquemos un poquito más el tema de los ciclos, porque calcular valores máximos, mínimos o estadísticas es interesante muchas veces. Y entender bien cómo se hace es importante. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para calcular el valor máximo es comparar cada caudal, cada fila. O sea, esto lo podemos dejar igual que antes. En cada una de las filas extraemos cuál es el caudal. Fila I, columna 2. Y de alguna manera lo que me gustaría hacer es comparar si este caudal es mayor que el máximo que tengo acumulado hasta el momento. Voy a ser bien descriptivo y le voy a poner una variable que se llame máximo hasta ahora. Si el caudal de esta fila es mayor que el máximo que tengo hasta ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, si el caudal es mayor que el máximo que tengo hasta ahora, entonces el máximo que tengo hasta ahora pasa a ser el nuevo caudal. ¿Está bien? Entonces es bastante, si lo piensan un cachito, cuando mi ciclo termine y yo haya repetido 365 veces esto, o sea, haya pasado por todas las filas, el máximo hasta ahora al final tendría que ser el caudal máximo.
Entonces puedo poner acá que me muestre el máximo hasta ahora. Solo hay un problema que me quedó. Máximo hasta ahora, la primera vez que ejecuto el bucle, no tiene ningún valor. Entonces, si yo lo ejecuto así, me va a dar un error, porque esta variable no está definida. Entonces, de alguna manera, tengo que darle un valor inicial al máximo hasta ahora. Al principio. ¿Cuánto vale el máximo hasta ahora al principio del programa? Bueno, hay varias formas de inicializarlo. Una, la más... la que primero a uno se le ocurre quizás, es inicializarlo en 0. Entonces, al principio vale 0. Cuando encuentra en la primera fila va a encontrar acá un 1300, entonces 1300 va a ser mayor que 0 y el máximo va a pasar a ser 1300. Y de ahí en más va a valer 1300 o lo que vaya incrementándose. Si lo ejecuto, van a ver que me dio que el valor máximo es 23.746. Y si lo buscamos acá, 23.746, efectivamente fue acá en el día 149 ocurrió ese caudal máximo. Así que el resultado es correcto. Lo que no sé si es tan correcto es inicializar la variable de esta manera, porque fíjense, en este caso no pasa nada, pero si los caudales, por ejemplo, fueran todos negativos, cosa que puede pasar en un lugar que hay marea, por ejemplo, y que el agua puede ir para un lado o para el otro, si los caudales fueran todos negativos, entonces el máximo hasta ahora nunca se reemplazaría y al final del programa obtendría un valor de 0 cuando quizás en la serie nunca tuve un 0. ¿Está bien? Entonces, quizás una forma más correcta de inicializar esto es poner aquí un valor grande negativo por defecto para asegurarme que apenas encuentre el primer valor, este máximo hasta ahora se reemplace y nunca tenga valores espurios ahí. Si lo piensan, hay una tercera manera aún más correcta, que es simplemente poner como el máximo hasta ahora el primer caudal, el caudal del primer día. Entonces así me aseguro que lo inicializo el máximo como el caudal del primer día y en todo caso después si encuentro otro más grande lo reemplazo. Y si no lo encuentro ninguno más grande es porque efectivamente ese caudal del primer día era el máximo de la serie. ¿Está bien? Como ven, otra vez, distintas formas de hacer lo mismo. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos entonces el ejercicio 5. Vamos a hacer una cosa más, que es calcular no solamente el caudal máximo, sino intentar determinar qué día ocurrió ese caudal máximo. ¿Qué día ocurrió ese caudal máximo? Entonces, calcular el caudal máximo del archivo y qué día ocurrió. Este sería el objetivo del programa. Fíjense. ¿Cómo podemos modificar este programa para que almacene, además del caudal máximo, el día en que ocurrió el caudal máximo? Bueno, fíjense, acá, ya que no los tengo acá para contestarme, lo voy a hacer despacito y lo discutimos en todo caso. Lo interesante es crearme una variable que sea el día del máximo, donde yo voy a guardar qué día ocurrió ese día máximo. Entonces, cada vez que yo encuentre que el caudal es mayor que el máximo que tengo hasta ahora, no solamente voy a reemplazar el máximo que tengo hasta ahora, sino que también voy a asignar el valor al día del máximo. Entonces, ¿cuál es en una determinada fila? Si el caudal es datos y 2, entonces el día que le corresponde es datos y 1. O sea, de la fila I, la primera columna. ¿Está bien? Y aquí, como estoy inicializando el máximo hasta ahora al caudal del primer día, lo consistente sería también inicializar el día del máximo como el día o el primer día que tengo en el vector. Entonces ahora puedo poner
el máximo hasta ahora y el día del máximo. Si lo ejecuto me va a decir justamente que el máximo es 23.746 y que eso ocurrió el día 149. Un ejercicio que también es interesante que hagamos es una variante del ejercicio 4 que hicimos hace un rato. Si recuerdan, en el ejercicio 4 contamos todos los valores de caudal que habíamos leído que superaban el umbral de 10.000 ese que habíamos definido. Simplemente los contamos. Vamos a renombrarlo como ejercicio 6 y en lugar de contarlos simplemente vamos a ponernos la tarea de guardar todos esos vectores, todos esos caudales mayores a 10.000 en un vector. Eso es interesante porque nos obliga a guardar datos en un vector, cosa que no hemos hecho hasta ahora. Me voy a quedar con la estructura del programa básico que teníamos antes. Cargamos los datos como una matriz datos, luego recorremos cada una de sus filas, en cada fila extraemos el caudal, lo comparamos contra el umbral de 10.000. Si supera el umbral, es ahí donde vamos a guardar el dato en un vector o en una matriz. Lo primero que tenemos que hacer es definir un nombre para el vector, la matriz donde vamos a guardar los datos. Un nombre que podríamos usar es, por ejemplo, el nombre de resultados. Entonces ya les digo, esto va a ser un vector con todos los valores que superen 10.000. A este vector vamos a grabarle el caudal que acabamos de encontrar. Pero como el caudal es un número y resultados es un vector, vamos a tener que definir una fila y una columna donde colocar ese valor. En principio, el número de fila podemos ponerle una variable j y la columna puede ser la columna 1, es decir, estaríamos generando un vector columna con todos los valores mayores a 10.000. Ahora, ¿cuánto tiene que valer j? La primera vez que se ingresa a este bloque, o sea, la primera vez que encontramos un caudal que supera el umbral, el caudal se tiene que escribir en la primera fila de resultados, lo cual nos indica que j al principio tiene que valer 1. Entonces lo que podemos hacer es, al principio del bucle, inicializar j, la variable j, para que valga 1. Ahora bien, si nosotros este programa lo ejecutamos así tal cual, siempre se va a escribir sobre la primera fila del vector resultados, con lo cual vamos a ir pisando los valores nuevos, los viejos con los nuevos, y no vamos a guardar todos los valores relevantes, sino solo el último. Por lo tanto, es bastante evidente que j tiene que ir incrementándose cada vez que encontramos un valor nuevo. Una forma de hacerlo es, luego de asignar el caudal en el vector resultados, incrementar el valor de j por una unidad. Entonces, la primera vez que encuentre un caudal mayor a 10.000, va a escribirlo en la fila 1 del vector resultados, j se va a incrementar a 2, la segunda vez que encuentre un valor se va a escribir en la segunda fila del vector resultados, j se va a incrementar a 3 y así sucesivamente. Entonces así vamos a poder guardar todos los valores. Lo que nos está faltando es, de alguna manera, indicarle a Octave, inicializar este vector resultados como un vector o una matriz y darle el tamaño correcto de manera que tenga lugar para escribir los resultados que tiene allí. En principio habíamos determinado antes que había 36 valores mayores a 10.000, con lo cual esperaríamos que este sea un vector de 36 filas al menos al final del programa. En muchos lenguajes de programación los vectores no pueden cambiar de tamaño y entonces tendríamos que tener mucho cuidado en definir que ese vector necesita tener 36 filas antes de comenzar nuestro programa. Pero Octave, que está muy preparado para trabajar con esto, no tiene esa limitación. Básicamente lo que podemos hacer es, al principio del programa, inicializar resultados como un vector vacío. ¿Qué significa un vector vacío? Es un vector que tiene 0 filas y 0 columnas, no tiene nada adentro. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para escribir en la fila 1, columna 1? Bueno, justamente Octave tiene esta capacidad de que si nosotros tenemos un vector o una matriz chiquita
y queremos escribir en un componente que este vector o esta matriz no tiene, lo que hace Octave es automáticamente agrandar el vector o la matriz de manera que tenga la cantidad de filas y columnas suficientes para escribir este nuevo componente que estamos intentando. Esto básicamente significa que al principio del programa resultados va a tener 0 filas y 0 columnas. La primera vez cuando escribimos en la fila 1, columna 1, esa matriz va a crecer y va a ser una matriz de 1 por 1 para acomodar este nuevo valor. La segunda vez cuando escribamos en la fila 2, esto va a volver a crecer para hacer una matriz de 2 filas y una columna. Y la tercera vez va a volver a crecer y así sucesivamente, hasta que al final del programa deberíamos tener una matriz de 36 filas y una columna. En principio el programa está casi listo, lo que me faltaría hacer es imprimir al final del programa ese vector o matriz que acabamos de acumular. Voy a grabar el programa y vamos a ver si funciona. Bueno, le doy play y lo que obtengo es todos los valores mayores a 10.000. 12, 12.800, 13.900, 13.500, etc. Y si me vengo acá a mi workspace, lo que voy a ver es que tengo una variable que se llama resultados, que tiene justamente 36 filas por una columna y que tiene almacenado todos estos valores. ¿Por qué es importante tenerlos almacenados? Porque bueno, ahora yo quizás los puedo graficar si quiero, o puedo sacar el valor medio de estos que tengo guardados, o calcular, bueno, estadísticas o lo que sea. Bueno, el último concepto que quiero introducir en esta clase de programación es el uso de funciones definidas por el usuario. Cosa que es muy útil para organizar nuestro código fuente cuando vayamos a hacer nuestros programas. Para eso quiero volver un segundito al ejercicio 5, donde definimos el caudal máximo o calculamos el caudal máximo de una serie del archivo que habíamos cargado, ¿no? Supónganse que en lugar de tener una sola serie de caudales, tuviéramos más de una y quisiéramos calcular el máximo de cada una de ellas. Yo no tengo varias series de caudales, pero lo puedo simular bastante fácil partiendo mi serie en varios pedazos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es agarrar de mi matriz datos, primero las primeras 180 filas, pongo de 1 a 180, y acá pongo todas las columnas, y por otro lado, el resto, sería de las filas 181 a la 365, todas las columnas. Entonces, si yo quiero calcular, fíjense, si yo saco esto y ejecuto, lo que estoy viendo es que la matriz datos tenía 365 filas, la matriz datos 1 tiene 180, la matriz datos 2 tiene 185, es decir, extraje las primeras 180 filas en una y las siguientes 185 filas en la siguiente. ¿Está bien? Dividí mi matriz en dos, es todo lo que hice hasta ahora. Y ahora quiero calcular el caudal máximo en cada una de esas matrices, o en el primer semestre y en el segundo semestre. Una cosa que puedo hacer es agarrar el código que ya tenía, modificarlo un cachito, todo donde decía datos pongo datos 1, y duplicarlo. O sea, lo pongo dos veces, pero acá pongo datos 2. Datos 2, datos 2. Y ejecuto. Si lo hice bien, me dice que hay un problema con datos 1, suscrito no real. No inicialicé la i. Acá. Acá me quedó esto estaba mal. Esto es fila 1, fila 1. Esto quedó mal de cuando lo copié. Bien. Me da el máximo del primer semestre es 23.700 y el del segundo semestre es 14.200. ¿Está bien? Fantástico. Lo que pasa es que para hacer esto me quedó un código horrible. O sea, básicamente está duplicando dos veces el mismo algoritmo. O sea, este es un algoritmo para calcular el máximo. Y en realidad lo ideal sería poder definirlo como una función y reutilizarlo todas las veces que yo necesitara. ¿Está bien? Y eso se puede hacer en Octave. Lo que se hace es con el comando function, uno puede definir una función definida por el usuario. Se escribe así. Acá se pone el resultado igual, calcular máximo, ahora voy a ver qué es cada cosa. Mis datos. Vamos a poner así para que quede bien claro. Entonces acá lo que estoy definiendo es una función
cuyo nombre es calcular máximo, a la cual le voy a dar una matriz de datos, mis datos. La función va a calcular el máximo de esos datos y me lo va a devolver en una variable llamada resultado. Entonces, para armar esa función se hace esto. El código que yo ya tenía lo voy a pegar aquí adentro. Y lo que voy a hacer es cambiar. En lugar de poner datos 1, voy a poner acá mis datos. Esta matriz mis datos va a cambiar de acuerdo a lo que el usuario me pase. O sea, cada vez que el usuario me dé una matriz, dentro de mi función esa matriz, que van a ser datos distintos, siempre van a estar representadas por el nombre mis datos. Entonces, el algoritmo va a funcionar igual que antes. Se va a inicializar con el primero de los datos que haya recibido, va a iterar a través de todas las filas de esos datos, va a calcular el caudal para cada una de esas filas, va a comparar ese máximo con el máximo que tenía hasta ahora, y una vez que calcule ese máximo, en lugar de imprimirlo por pantalla, lo que va a hacer es grabarlo en la variable resultado. Igual máximo hasta ahora. Entonces ahora encapsulé todo ese algoritmo que yo había programado de calcular el máximo, lo metía dentro de su propia función. Si yo ejecuto este programa simplemente, ahora sin hacer nada, lo que va a pasar es que el programa no va a hacer nada. Porque si bien esta función está definida, en ningún momento está siendo utilizada. Es decir, en ningún momento estoy pidiéndole a Octave que utilice esta función que acabo de definir. Para pedirle que la utilice, la tengo que llamar, así como llamo a la función raíz cuadrada o a la función seno o coseno. Y eso se hace, igual que esas funciones, poniendo el nombre de la función y entre paréntesis los datos sobre las que quiero trabajar. Así como cuando yo pongo acá seno de 1, me calcula el seno de 1, aquí lo que voy a hacer es pedirle que me calcule el máximo de la matriz datos 1, por ejemplo. ¿Y qué quiero hacer con esto? Y simplemente que me lo muestre por pantalla. Entonces, que me muestre por pantalla el resultado de la función calcular máximo sobre datos 1 y que después me muestre por pantalla el máximo calculado para la matriz datos 2. Si ejecuto, lo que voy a ver es 23.746, 14.198. Acá hay unas asignaciones de más porque olvidé poner punto y coma aquí. Fíjense, hagámoslo de vuelta, limpio la ventana y ejecuto. Y ahí me va a aparecer 23.746 es el máximo del primer semestre, 14.200 es el máximo del segundo semestre. Entonces fíjense, de esta manera solamente definí la función calcular máximo una vez y la estoy usando una vez, 2 veces o las veces que necesite. Y no necesito duplicar mi código muchas veces. Esto es más elegante porque mi programa termina siendo más cortito, pero además es menos probable que yo cometa errores de esta manera. Por ejemplo, si mi cálculo del máximo yo le encontraré un error, si lo tengo repetido 4 o 5 veces en el programa, lo tengo que corregir en todas las veces y asegurarme de haberlo corregido bien. Y eso no siempre es fácil. En cambio, de esta manera, si yo encuentro un error, lo corrijo una sola vez y ya queda correcto para siempre. ¿Está bien? Entonces, la idea es utilizar funciones lo más habitualmente que se pueda. ¿Está bien? Siempre y cuando uno tenga que repetir el cálculo más de una vez. Si es un cálculo que se usa una sola vez, como que no tiene mucho sentido calcularlo como funciones. Lo único que quiero remarcar, lo último, es que por cómo está pensado Octave, cuando su programa tenga una función y tenga más cosas, además de la función, tienen que tener siempre la precaución de que la función no sea lo primero que hay en el programa. O sea, en este caso no hay ningún problema porque primero tengo estas asignaciones y recién después viene la función. Si la función estuviera aquí arriba de todo y la ejecuto, el programa me tira un error. Esto es un poco difícil de explicar, pero es básicamente por la manera en que MATLAB implementa sus funciones. O sea, yo en lugar de intentar entender por qué pasa esto, simplemente les recomiendo que
si la función es nada más que una partecita del programa, la pongan en el medio, pongan cualquier cosa arriba, aunque sea una asignación, digamos, medio inútil. O sea, supónganse que realmente la quiero tener ahí arriba, lo que puedo poner acá es, no sé, cualquier valor es igual a 1, y con eso ya se aseguran que no van a tener ese error, que les va a funcionar correctamente como me estaba funcionando a mí al principio. ¿Está bien? Entonces, simplemente entiendan que las funciones no pueden ir arriba de todo del archivo. Y bueno, con eso cerramos esta clase introductoria a programación para análisis numérico, computación numérica, digamos. Desde ya esto hay que practicarlo, o sea, no hay, más allá de lo que nosotros podemos transmitir en clase, no hay una forma, digamos, pasiva de recibir estos contenidos de programación, sino que básicamente hay que entenderlos a partir de la práctica. Es decir, ya les contamos los conceptos básicos, ahora hay que comenzar a hacer ejercicios de problemas sucesivamente más complejos. Para eso tenemos en el campus una guía de ejercicios que tiene una primera unidad con ejercicios de programación, donde van a hacer cosas como modificar los valores de matrices, multiplicar matrices con vectores, vectores con matrices, hacer cálculos como los que hicimos de sumar del 1 al 10 o del 1 al 100, números pares, números impares, distintas variantes de eso. La idea es que no pierdan el tiempo, que comiencen a practicar eso con Octave, que consulten cualquier duda que tengan por el foro y que se lo tomen en serio, no porque los contenidos de programación de esta unidad o de esos ejercicios sean importantes en sí mismos, sino porque esos ejercicios tienen la intención de que aprendamos a manejar bien las asignaciones, los ciclos y los condicionales, de manera que los podamos usar en los próximos trabajos prácticos para resolver problemas numéricos más complejos, como los que vamos a abordar. Así que bueno, hasta la próxima.